Lo primero sería por medio del código de colores. Esto puede variar dependiendo del país o la región. Por ejemplo, aquí en México y en Estados Unidos le encontramos la fase como color negra o roja. En Argentina la podemos ver como color marrón, negra o roja. El neutro en México y en Estados Unidos la encontramos como color blanco, pero en Argentina color azul. Y finalmente el cable de tierra. En México, Brasil y en Estados Unidos lo utilizan color verde, posiblemente amarillo, color verde con amarillo. Y esto para toda Latinoamérica, son casi los mismos colores para cada tipo de cable. Ahora pasamos a etiquetado en los cables. Esto consiste en identificar la inicial o la palabra del respectivo cable, ya sea fase, tierra o neutro. Orificios en contactos eléctricos. Aquí identificaremos el cable neutro y el cable línea por medio de un tomacorriente, ya que el cable neutro va en el orificio más grande y el cable fase en el más pequeño, como se muestra en el dibujo. Pero cuidado, que es una de las cosas que muchos no conocen y no hay que confiarse de que esto se lleve al pie de la letra siempre. Lo que utilizaremos será un multímetro voltímetro, el más barato está a 120 pesos mexicanos o $6, y un buscapolos, el más barato está a 30 pesos mexicanos o $1.5. Estas dos cosas las vamos a encontrar en cualquier tienda de electrónica, eléctrica o ferreterías ya más medianas. Aquí tenemos nuestro buscapolos tipo desarmador. En el interior tiene un pequeño LED y una resistencia que nos protege. Lo que vamos a hacer será meter el buscapolos en alguna ranura del contacto y presionar con el dedo la lámina pequeña. Cuando tocamos con el buscapolos el cable línea se va a encender un LED y así vamos a identificar la fase, ya que con el neutro no enciende. Bien, ahora lo que vamos a hacer será introducirlo en cada uno de estos 4 orificios y veremos lo que ocurre. Lo introducimos en la primera ranura y enciende el LED cuando presionamos la pequeña parte metálica del buscapolos. Lo introducimos en el siguiente y vemos que aquí no enciende de ninguna forma. Entonces ya vimos que el de arriba es la fase y el de abajo es el neutro. Hacemos lo mismo con los siguientes y de igual forma el de arriba, por pura lógica, sabremos que va a prender. Y como ven, en el de abajo no enciende. Esto quiere decir que en los dos contactos los orificios de arriba es la fase y los de abajo es el neutro. Ahora procederemos a revisar por dentro. También mencionar que estos contactos ya están algo quemados y hay que cambiarlos. Como ven, aquí no se respetó ninguna norma básica, ya que los dos cables están del mismo color y no hay ninguna etiqueta que nos indique cuál es la fase y cuál es el neutro. Lo mismo da si checamos en la ranura del tomacorriente o en el cable. Lo primero que vamos a hacer será conectar los cables. El cable negro y ahora el cable rojo. Ahora mediremos voltaje para seleccionar los parámetros correctos en el multímetro. Recuerden, esto es para una instalación monofásica, es decir 127 volts. Así que vamos a colocar la aguja en 200 ACV, que es para corriente alterna y es el rango más cercano superior a 127 volts. Como vamos a observar, siempre va a haber una caída de voltaje. Y un tip: para medir voltaje cuando no conozcamos el voltaje de cierta conexión eléctrica en corriente alterna, siempre coloquen la aguja en 750 ACV. Esto evitará que dañen su multímetro o voltímetro en caso de que tengamos corrientes de 220 volts. Estos contactos son algo diferentes, pero de todos modos es algo para tomarse en cuenta. Ahora sí vamos a ver cuál es la fase y cuál es el neutro con el multímetro. Lo que haremos será insertar la punta del cable rojo del multímetro a alguna ranura.
y la punta del cable negro la tocamos con el dedo. Nos tiene que marcar algún valor diferente a 0, como aquí lo estamos viendo. Y encontramos el cable línea o fase. Y ahora revisaremos el siguiente orificio y nos tiene que dar 0. Pasamos al siguiente lado y vemos que de igual forma nos da un valor diferente a 0, por ende es el cable línea o fase. Vamos con su otra ranura y vemos que es el cable neutro por marcar ceros. Entonces ya tenemos bien identificada la fase y el neutro de los dos contactos eléctricos.